Hola, buenas noches. Los invito a compartir un nuevo tema hoy. Quiero que busquemos en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Corinto, en Primera Corinto, capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. El tema que quiero compartir en esta noche es: debemos ser iguales a Jesucristo. Podríamos preguntarnos por qué los primeros cristianos, por ejemplo, tenían apuro por compartir las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Y lo hicieron como, por ejemplo, los envió Jesús a los discípulos. Lo hicieron no solamente con la palabra que ellos pronunciaban, sino que también lo hicieron con una manera de vivir que acompañaba las palabras que pronunciaban. Y lo hicieron como los mandó Jesús. Lo hicieron en Jerusalén, lo hicieron en Judea, lo hicieron en Samaria y hasta los dominios conocidos por el Imperio Romano. Y fue tal el compromiso que no había lugar donde ellos dejaran de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso los que no creían y los veían a ellos les llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque les oían hablar y vivir como lo había hecho Jesús. ¿Qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa iguales a Cristo o seguidores de Cristo. La característica principal y fundamental que marcó Jesús con su ejemplo, con su manera de vivir, fue el amor. Y entonces, una de las características que tenían en la iglesia primitiva era que tenían tanto agradecimiento a lo que Jesús les había hecho por cada uno de ellos, el testimonio que les habían dejado, que no podían dejar de predicar y anunciar el Evangelio. Esa debe ser, en nuestro tiempo, nuestra premisa hoy, porque si nosotros reconocemos su gran e infinito amor por cada uno de nosotros, entonces vamos a querer íntimamente que otros también puedan disfrutar del mismo amor que nosotros estamos disfrutando. Cada vez, por ejemplo, que debemos aprender algo nuevo, por ejemplo, sea caminar, leer, estudiar o cualquier otra cosa que tengamos que aprender que sea nueva, seguramente iremos paso a paso. Si es, por ejemplo, aprender a caminar como cuando fuimos bebé, primero aprenderemos a sentarnos y a mantenernos estables sentados, luego empezaremos a gatear, luego nos pararemos, luego daremos el primer paso y luego el otro hasta poder lograr caminar por sí solos. Así fue cuando aprendimos a caminar, así fue cuando aprendimos a leer, así fue cuando tuvimos que aprender a buscar un trabajo. Todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso. Y en la vida del cristiano también todo lleva un tiempo y todo lleva un proceso cada día. Pero con nuestro testimonio cristiano es igual, porque es aprender, como dije recién, día a día. Es como dar a conocer a Jesús, es como dar a conocer a Cristo. Es un día a día. Hay un momento de un encuentro personal, pero hay un caminar que se produce en el día a día. Y cada uno de nosotros hemos recibido la salvación con un propósito de Dios. Ya vimos otros martes que Dios tiene un propósito personal para cada uno de nosotros. Y el propósito, que también es comunitario, es que debemos compartir y dar testimonio en primer lugar
de lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros para poder después darlo a conocer. Entonces, conocer a Cristo, lo primero que implica es aprender a pasar tiempo con Él, tiempo a solas, como lo hicieron también los discípulos. Porque nosotros, si no conocemos al Señor Jesús, cómo Él obra en cada una de nuestras vidas, cómo trabaja en cada una de nuestras vidas, no le podemos hablar a otros de alguien que nosotros mismos no conocemos. Para poder testimoniar de cómo Cristo quiere y puede obrar en la vida de ellos, primero tiene que testimoniar en nuestra propia vida. Tenemos que aprender a pasar tiempo a solas con Él, a conocerlo, a ver cómo Dios nos habla por medio de su Hijo y a ver cómo trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesús envió a los discípulos ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Y para qué? Para dar las buenas noticias. Pero debían estar esperando primero. Primero debieron esperar y ser preparados para el momento del envío. Aprender, por ejemplo, nosotros en este tiempo, algunos textos de memoria, vendrían bien, porque saldrían en nuestra mente cuando nosotros estamos frente a alguien que queremos dar testimonio. Compartir con otros acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, también va a venir bien, porque es nuestra propia experiencia personal. Aprender a veces alguna técnica de cómo hablarles a otros, de cómo expresarnos frente a distintos tipos de personalidades, nunca viene de más. Por supuesto que el obrar viene por la dirección del Espíritu Santo de Dios, pero que nosotros pasemos tiempo a sola con Él, que aprendamos de Él, que aprendamos de la palabra, que nos instruyamos en ella, que aprendamos a hablarles a otros, nunca va a venir mal y nunca va a estar fuera de lugar para que nosotros en algún momento podamos ser testigos de lo que espera Cristo de cada uno de nosotros. Lo que sí nos llevará a una vida de aprendizaje es conocer plenamente a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, como dije antes, lo grandioso del amor de Dios, lo grandioso del poder de la resurrección de Jesús, que no quedó muerto ni crucificado, sino que resucitó, y que cuando nosotros aprendemos a entender que esa muerte y resurrección lo hizo por nuestra salvación personal, es algo que nos va a servir para toda la vida, para poder dar testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Cuando servimos a Dios y cuanto más servimos a Dios, más anhelamos cada uno de nosotros íntimamente conocerlo. Podemos ver distintos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que cuando estuvo con ellos, que es lo que leímos al principio, no habló con palabras elocuentes a cada uno de ellos, sino que se propuso hablarles de quién, hablarles de Jesús. Él les habló de lo que hizo Jesús. Y no necesitó grandes palabras o grandes frases. Les habló, les testimonió lo que Jesús había hecho. Los discípulos dedicaron mucho tiempo a aprender de su maestro, que fue clave. ¿Para qué? Para que pudiera tener éxito la palabra que ellos después tuvieron que difundir. Claro que les costó a ellos aprender de él. Les llevó toda una vida de disciplina, como nos debe llevar a cada uno de nosotros. Porque cada día desde que nacimos vamos aprendiendo distintas cosas. Y con esas cosas que aprendemos, cada uno de nosotros vamos desarrollando nuestra vida y vamos caminando. Cada día que nosotros aprendemos algo nuevo de la palabra, algo nuevo de Jesús como nuestro Señor y Salvador, algo nuevo del Dios poderoso en el cual creemos, algo nuevo a donde nos moviliza el Espíritu Santo de Dios, iremos creciendo, iremos aprendiendo y Dios irá trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. En la Biblia podemos ver distintos ejemplos de aprendizajes,
de personajes bíblicos que aprendieron de distintas maneras. Cuando Jesús convierte el agua en vino en la boda, los que estaban ahí vieron y creyeron, porque vieron que él pidió tinajas de agua y las convirtió en vino. Cuando los discípulos estaban en el medio del mar y se produce la tormenta y Jesús calma la tempestad, se asombraron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos ahí conocieron más a su maestro, porque vieron el poder y la autoridad que tenía Jesús para poder calmar el viento y apaciguar la violencia del agua sobre la barca. Ellos ahí pudieron recibir como aprendizaje el poder, la autoridad de Jesús, pero también cómo Él, en medio de una tempestad, en medio de una inseguridad, Jesús les proporcionó paz y les dio seguridad. Cuando Jesús estaba llegando al final de su ministerio, muchos que le siguieron lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero sus discípulos, que lo habían conocido en la intimidad, se acercaron y estuvieron junto a él hasta el final, y hasta el final de cada una de las vidas de cada uno de los discípulos. Por eso Pedro, en un momento dado, en nombre de todos los discípulos, expresó: ¿a quién iremos? Si solo tú, le dijo Pedro, tienes palabras de vida eterna. Un hermoso pasaje que encontramos en la Biblia, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tomás, otro ejemplo. Afligido por la muerte de Jesús, dudó. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico? Pero cuando Jesús se le apareció, ¿qué respondió Tomás? Señor mío y Dios mío. Lo vuelve a reconocer como su Señor, como su Salvador y como el Dios poderoso, que implicaba también la tercera persona que tenía Dios, al poder reconocerlo en el Dios creador, en el Dios por medio del Hijo Jesucristo y en el Dios por medio del Espíritu, que vio que obró para que Jesús resucitara y estuviera delante de él nuevamente. Pedro 3 veces, por ejemplo, recibió el pedido de Jesús de que cuando él se fuera, él estuviera dispuesto a ayudar a otros creyentes. ¿Por qué? Porque él podía y tenía la autoridad y el poder para hablarles a otros, como también Jesús lo había hecho. Pero a pesar de eso, a pesar de que Jesús le pidió que acompañara, que ayudara a otros, a Pedro también le costó. ¿Se acuerdan cuando se le dijo que tenía que ir a la casa de Cornelio? Él no quería ir. Sin embargo, tuvo que ir. Y ahí comprendió que alguien que era romano, el Evangelio también era para él. Porque el Evangelio y la presencia de Jesús, Señor y Salvador del mundo, es para todo el mundo. Porque como ya vimos el martes pasado, Jesús no discriminó a nadie. Cada uno de nosotros, cada día debemos ser persuadidos por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos aprender. Los discípulos llegaron a conocer a Jesús por su experiencia de estar siempre con Él, como dije antes, por la experiencia de oír, de escuchar la voz de Jesús, por la experiencia de conversar con Jesús, muchas veces en grupo o muchas veces a solas. Así también nosotros, si queremos ser iguales, porque debemos ser iguales a Jesucristo, en este tiempo nosotros debemos aprender a conocer a Jesús,
antes de poder testificarle a los demás. Si yo le conozco íntimamente, si yo dialogo con él, si yo experimento mi vida día a día con él, me iré preparando para servirle, y ese servicio en amor y esa testificación va a ser eficaz como lo hicieron los discípulos y los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Debemos, vos y yo, ser iguales a Cristo. Los invito a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por poder estar hablando en esta noche contigo. Qué maravilla, Señor, que Jesucristo sea el Señor de cada una de nuestras vidas. Qué hermoso, Señor, qué placer conocerle. Qué hermoso que podamos aprender a pasar tiempo con Él a solas, a escucharlo, a leerlo, a verlo trabajar, a verlo cómo caminó en medio del pueblo, cómo sirvió, y que nosotros también anhelemos en este tiempo ser iguales a Él. Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que eso se logre en y a través de cada una de nuestras vidas, que podamos ser fieles reflejos de lo que es ser cristianos, hijos de Dios en este tiempo, y servir a Dios como Él se merece y como Él necesita de cada uno de sus hijos. Oramos siendo agradecidos y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo martes.